Comenzamos con la noticia que nos llega desde Arauquita, esto es la zona de frontera con Venezuela. Los pobladores y el mismo alcalde están muy preocupados por varias detonaciones que desde esta madrugada han escuchado en esa zona. Juan Andrés Beltrán, ¿qué detalles se conocen de lo que pasó? Buenas tardes. Pues estas detonaciones y también algunos disparos sobre vuelos de aviones artillados pues se dio por cuenta de una operación militar que se está desarrollando en el estado Apure. Esto es en el territorio venezolano. Allí la información preliminar señala que desde esta madrugada las fuerzas militares de ese país están desarrollando una acción militar en contra de la estructura 10 de las disidencias de las FARC que se encontrarían en ese lugar. Sin embargo, del lado colombiano, pues los pobladores de Arauquita pues están inquietos porque la operación militar a esta hora continúa. Los detalles a continuación. Durante la madrugada del domingo, habitantes del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, escucharon varias detonaciones sobre vuelos y disparos. Según información de la población, hay diversas detonaciones por parte de la Fuerza Aérea Venezolana y esto ha generado mucha zozobra, mucho miedo, mucho temor en la población colombiana como población venezolana. Algunos habitantes desde Arauquita registraron con su celular el paso de aeronaves de combate sobrevolando territorio venezolano del estado Apure. La información preliminar señala que se trata de una operación militar de las Fuerzas Armadas venezolanas en la parte baja de la población de La Victoria, zona limítrofe entre Venezuela y Colombia. Se manifiesta que posiblemente haya un desplazamiento masivo por parte de pobladores tanto colombianos como venezolanos que habitan en ese lado de la frontera y por esa razón estamos haciendo un alistamiento de nuestros cuerpos de socorro, asimismo nuestras instalaciones en salud. Helicópteros, tropas por tierra y aeronaves de combate harían parte de la operación militar que desarrollan las fuerzas bolivarianas y que ha generado temor entre la población vecina de Arauquita. Nos encontramos realizando un consejo de seguridad extraordinario en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, debido a los hechos que se vienen presentando y estamos haciendo un llamado tanto a los organismos internacionales que se encuentran en el territorio como al gobierno nacional para que nos hagan el acompañamiento ante esta situación tan compleja que se está viviendo a esta hora en la zona de frontera del departamento de Arauca. En el territorio donde se desarrolla la acción militar tiene presencia la estructura 10 de las disidencias de las FARC al mando de alias Arturo y aliada del máximo cabecilla de esta organización, alias Gentil Duarte. Pues pese a que toda esta operación se ha desarrollado del lado venezolano, en el municipio de Arauquita a esta hora se desarrolla un consejo de seguridad y ya tienen todo dispuesto en caso de que se presente un desplazamiento masivo hacia territorio nacional. Información desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Y mientras se conocen las conclusiones de ese consejo, Juan, veamos cuáles son las reacciones en Venezuela y qué es lo que se conoce hasta el momento. Andrés Granadillo desde la sala de reacción. Andrés. Daniela, nuestro corresponsal en Venezuela, afirma que hace varias semanas el ejército bolivariano buscaba desmantelar un campamento de las disidencias de las FARC en esta zona limítrofe, aunque aún no hay respuestas oficiales desde Venezuela. Por otro lado, en una acción de la que se desconocen los culpables, Tarek El Aizami denunció un ataque terrorista a un gasoducto al occidente del país en el estado Monagas. Queremos denunciar a la opinión pública nacional e internacional un nuevo ataque terrorista perpetrado contra nuestra principal industria petrolera, me refiero a PDVSA. Así denunció el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aizami, el ataque que, según él, busca frenar la producción de petróleo y gas en su país. Aseguró que este hecho se suma al que llamó expediente criminal de sanciones, bloqueos, sabotajes y amenazas que ha sufrido la principal industria del país. El atentado fue en el centro de operaciones El Tejero, en el estado oriental Monagas. El ataque alteró un tramo del gasoducto, lo que según el funcionario afectó la inyección de gas. El también vicepresidente del área económica de Venezuela aseguró que las autoridades no cesarán en la búsqueda de los responsables de estos hechos. Sin embargo, no explicó en qué medida se verá afectada la población por este incidente. Venezuela registra una escasez de gas doméstico que se ha recrudecido en los últimos 2 años, lo que ha llevado a cientos de miles de familias a cocinar con leña.
La compañía petrolera venezolana, la principal fuente de dinero para la gestión gubernamental, ha reducido su capacidad operativa y comercial en los últimos años, algo que según extrabajadores se debe a la corrupción interna, la falta de inversión y mantenimiento a las plantas y escasez de personal calificado para operarlas. Estados Unidos impuso sanciones económicas a PDVSA, lo que en los últimos 3 años ha restringido la capacidad de maniobra financiera de la compañía, algo que el gobierno de Nicolás Maduro dice es una campaña de asfixia. Desde la sala de redacción, Andrés Granadillo. Andrés, para entender qué es lo que está pasando con estas operaciones militares en Venezuela, nos acompaña hasta ahora la periodista y analista de orden público venezolana, Sebastiana Barraiz. Bienvenida, Sebastiana. ¿Qué se sabe de estas acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas? Se sabe además que en esos puntos hay fuerte presencia de las disidencias de las FARC. Sí, la información que tenemos precisa, incluso desde el día 15 de marzo, cuando Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, Ejército Venezolano, se desplazó en gran cantidad y con equipos militares hacia la zona de La Victoria, con la intención de atacar el campamento de alias Ferley en el sector Tres Esquinas, que lo ejecutaron hoy en hora de la mañana. Sebastiana, ¿y se sabe cuál sería el objetivo de estas acciones militares? ¿Contra quién sería el ataque? Sí, desde ya hace varias semanas el ejército venezolano ha venido ejerciendo acción contra puntos específicos controlados por la FARC, por esta disidencia de la FARC que no está al mando de Jesús Santrich. Y ya han ocurrido 3 hechos específicos con el de hoy, uno anteriormente en Amazonas, el segundo en el estado Apure, en otro sector del estado Apure, y este ocurrido hoy en la mañana. Sebastiana, ¿y se sabe qué fue exactamente lo que pasó en esta zona? Pues hay temor en las autoridades colombianas ante el posible desplazamiento hacia Colombia. No, la Fuerza Armada Venezolana no tiene planificado, de hecho, para este momento ya incluso lo que buscaban, que era el desplazamiento del grupo guerrillero de alias Ferley hacia otro sector que era donde originalmente se encontraban, pues ya se ejecutó. De hecho, se habla de 2 militares heridos, pero no precisamente por acciones, digamos, del ataque militar, sino por otras cosas. Y hoy en la mañana ya tenemos claro el reporte de que alias Ferley se movilizó de esta zona porque, como les dije, ya desde hace varios días se sabía que el ejército venezolano iba a atacar este campamento e incluso alias Ferley se movilizó anteriormente previendo lo que podía suceder, y sin duda que el ejército venezolano tiene una acción desplegada contra este grupo disidente de la FARC. Gracias, Sebastiana, por todas estas respuestas y el análisis de la situación. Muy amable. Gracias a ustedes.